Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde usted esté. Este es nuevamente su hermano Ray Regalado, quien está aquí para estudiar con cada uno de ustedes durante toda esta semana y las siguientes subsemanas temas de profundidad y de poder en la palabra de Dios. Estamos estudiando una temática titulada La palabra de su poder. El video anterior, que fue el número 1 en este nuevo canal de YouTube llamado La mente del reino. Les invito a que lo busquen, se suscriban y con la ayuda de Dios estaremos subiendo video cada día para llenarnos de la bendición del Todopoderoso. Antes de continuar, yo quisiera recordarles a mis hermanos y mis queridos que nos están escuchando por las redes la importancia de mantenernos confiados en Dios Todopoderoso. Este es un momento donde como familia podemos tener la oportunidad de estar en la casa y poder llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que ser prudentes, como dice la Escritura, inteligentes pero prudentes. No queremos que el mal que está allí afuera lo traigamos a la casa. Así que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, un versículo muy interesante que creo que nos va a ayudar bastante en lo que está pasando en esta hora. Proverbios capítulo 22 y el versículo 3 nos dice: el prudente ve el mal y se aparta, los simples siguen y llevan el daño. Así que seamos prudentes en esta hora y pidámosles a Dios que su presencia permanezca con nosotros. Como les dije en el video anterior y en todos los videos, no estoy predicando el mensaje de una religión. Esto no tiene que ver con ninguna iglesia ni con ninguna denominación religiosa. La religión ni las denominaciones salvan a nadie. Todo lo que yo puedo hacer, puedo ir a la iglesia todos los días, todos los sábados, los domingos, puedo dar mi diezmo, puedo dar ofrenda, todo eso. Nada de eso me hace meritorio para la salvación en Cristo Jesús. No hay nada que yo pueda hacer que le lleve mérito a la salvación. La salvación es 100% por la gracia, por la fe, porque no es un don de nosotros, no es algo de nosotros, es un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Por eso, mis queridos, no importa lo que nosotros hagamos, no vamos a añadirle, no es como una balanza que yo, mientras más cosas buenas haga, más favor de Dios tengo, no. Nosotros tenemos el favor de Dios porque Él nos amó primero. Dios nos ama no importa quiénes somos y no tiene condición el amor de Dios. Por eso, mis queridos, vamos a continuar con esta temática para pedir la bendición de Dios y de su Espíritu que nos abra nuestro entendimiento en lo que vamos a hablar hoy. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, en esta hora queremos darte la gracia nuevamente porque nos permite entrar a los hogares de aquellas familias que nos están escuchando. Pido que la bendición del cielo y tu presencia se mantenga con nosotros y que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo interesante que quiero mencionarle, mis queridos, es que todo lo que vamos a estudiar está basado aquí en la constitución del reino, la palabra de Dios. Y déjenme preguntarle algo a ustedes. Estoy hablando para un público que tal vez conoce muy bien las Escrituras, pero tal vez hay personas allí que nos están escuchando que tienen dudas acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita más o menos por unos 40 autores durante un periodo de más o menos 1600 años. Y sin embargo, no hay ninguna contradicción desde el primer autor hasta el último. La palabra de Dios es tan exacta y tan fidedigna que no solamente hay pruebas científicas, hay pruebas geológicas, hay pruebas arqueológicas de la veracidad de la palabra de Dios, pero ella misma nos dice que las flores iban a marchitar, todo iba a pasar, pero la palabra de Dios iba a permanecer para siempre. Ahora, ¿saben ustedes que todo lo que está aquí fue inspirado por Dios menos una cosa? Sí, no se preocupen aquellos que creen que toda la Biblia es inspirada, si yo también lo creo. Pero de todo lo que está aquí en la palabra de Dios, que fue inspirado según 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura.
Y cuando Pablo escribió esto, inspirado por Dios, todavía las escrituras griegas no se habían escrito, comúnmente llamada como el Nuevo Testamento. Solamente existían las escrituras hebreas, que lo componían la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, Salmos, los libros de los profetas menores y los profetas mayores. Era lo que se conocía como las escrituras. Y cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a las escrituras hebreas. Allí la inspiración estuvo completamente, pero hubo una sola cosa que Dios no quiso inspirar. Él mismo la escribió. Me estoy refiriendo a los 10 mandamientos. Es lo único que está en las Sagradas Escrituras que no fue inspirado, porque Dios no le quiso dar la inspiración a ningún hombre. Dios mismo la escribió, y esto tiene un significado muy profundo espiritual. Y antes de entrar en la temática de hoy, yo quiero aclararlo en estos 2 minutos. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios como Rey tiene su gobierno basado en un reino, y su reino ejerce sobre todo el dominio del universo. Y como Rey, en un sistema de gobierno de reino, hay protocolos de gobierno, y las leyes en un sistema de gobierno de reino no pueden ser escritas por nadie más que el Rey. Y cuando el Rey la escribe, una vez la escribe, ni el mismo Rey la puede quitar ni la puede abolir. Por eso es que encontramos que en el reino de Dios, Dios que es el Rey, escribió su ley. Y Él nos la dejó aquí. En 2 tablas de piedra la escribió, personificando la perpetuidad de la ley de Dios. Y cuando entendemos lo que es el reino de Dios, vamos a entender por qué Dios no le permitió ni a Moisés ni a nadie que escribiera la ley. Él mismo con su dedo escribió la ley de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque por ahí usted puede escuchar que se va a decir, oh no, la ley de Dios ya no existe, ya está abolida, ya no hay que guardarla. Mucho cuidado, porque la ley en un sistema de gobierno de reino, como lo tiene el Dios Todopoderoso, cuando se escribe es para siempre. Por eso la escribe el Rey y nadie más. Por eso en esta hora yo quiero compartir con ustedes y profundizar más en lo que hablamos en el tema anterior, no tengas miedo. Y lo voy a hacer con una pregunta. ¿Quieres ser sano? En un momento donde el mundo está pasando por un virus que está tomando vidas, no sé si estoy hablando a personas que tal vez me están escuchando y tal vez están enfermas con este virus, pues le tengo una buena noticia a usted en esta hora. No importa qué tipo de enfermedad, el tipo de virus del corona, no importa la enfermedad que usted tenga, la solución a todas nuestras enfermedades está en la persona de Cristo Jesús. Y yo quiero que ustedes me acompañen allí donde están y abran su Biblia, la Constitución del Reino, en el libro de Juan, capítulo 5, y vamos a estudiar desde el versículo 1 en adelante. Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice allí la Escritura: después de esto hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata o Betesda, que tiene 5 pórticos. En la Biblia los números no están por estar. Aquí se nos dice que después de estas cosas se había terminado de celebrar una de las fiestas anuales en Jerusalén. Y Jesús se encamina ahora hacia aquel estanque llamado Betzata o Betesda. Y este estanque tenía 5 puertas, 5 entradas. ¿Pero por qué 5? Los números en la Biblia no están por estar. Tienen un significado. Y el número 5 en la palabra de Dios representa la gracia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Pudiéramos
quedarnos aquí horas estudiando solamente acerca del número 5, pero quiero mencionarles algunas cosas interesantes que hay en las Escrituras acerca del número 5. Por ejemplo, en el pueblo de Israel existían 5 tipos de ofrendas. Estaban las ofrendas de holocausto, según Levíticos 1, Levíticos 8, 18 al 21, Levíticos 21, Levíticos 16, 24. Estaban las ofrendas por el pecado, pero por el pecado cuando se ofendía específicamente a la ley de Dios, según Levíticos 4, Levíticos 16, 3 al 22. Y estaban entonces las ofrendas de las ofensas. No tenían que ver con la ley de Dios, pero cuando se ofendía a un hermano, cuando se hacía algo malo, se traía una ofrenda ante Dios, según Levíticos 5, 14 al 19, Levíticos 6, 1 y Levíticos 7, del 1 al 6. Entonces estaban las ofrendas para los granos, según Levíticos 2, y las ofrendas de paz, Levíticos 3, 7, Levíticos 7, 11 al 34. Así que había 5 tipos de ofrendas durante todo el pueblo. Qué interesante esto. Por ejemplo, el libro de los Salmos, que es el libro más grande que tiene la palabra de Dios, está dividido en 5 secciones. La primera sección es el Salmo capítulo 1 al capítulo 41, que se refiere a la Pascua, los comienzos de Israel y el comienzo del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Desde el capítulo 42 al capítulo 72, que es la segunda sección, se habla acerca de cantos, acerca de la unidad de Israel. La sección 3 nos habla desde el capítulo 73 al capítulo 89, acerca de la destrucción del templo de Dios y de Jerusalén. La cuarta sección, desde el capítulo 90 al 106, nos habla del regocijo del Mesías y cómo Dios vuelve a juntar a Israel. Y la última sección, que es el capítulo 107 al 150, muestra cómo Judá, representando a todo Israel, es nuevamente llamado por el Señor. Qué interesante, ¿verdad que sí? Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos lo que es la Torá, los 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos lo que se llama la Torá del Nuevo Testamento, los 4 primeros evangelios y el libro de Hechos, que narra toda la historia de la iglesia cristiana. Jesús alimentó 5,000 personas con 5 panes, según Mateo 14, 17. El santuario, que es uno de los temas más sabrosos que tiene la palabra de Dios, está lleno del número 5, porque el 5 representa la gracia de Dios. Y vamos a estudiar a Betesda, el estanque donde tiene acceso a través de 5 puertas la gracia de Dios. Por ejemplo, hablando del santuario, el diseño del santuario vino de Dios. Tenía 5 cortinas, según Éxodo 26, 3. Tenía 5 barras, según Éxodo 26, 26 y 27. Tenía 5 columnas y 5 ganchos, según Éxodo 26, 37. En el altar tenía un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. El largo del atrio medía 5 codos, según Éxodo 27 y 18. Y pudiéramos mencionar más versículos, pero aquí vemos cómo el 5 está por todo el santuario, porque lo más importante del santuario era la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y para decirles una más, David y Goliat. David mató a Goliat con 5 piedrecitas, según nos dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 39 y 40. David trató de oponerse a la espada de Saúl, de ponérsela, pero era demasiado pesada y tuvo que dejarla. Y por eso fue que tuvo que ir, no con la fuerza, sino con el Espíritu de Jehová y su misericordia. Mis queridos, volvamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 2. La puerta de las ovejas. Jesús representa esa oveja, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tenemos en este momento que ir a Betesda, a Betzata.
entrar por la puerta de las ovejas que es Cristo. Y solamente a través de la gracia vamos a encontrar socorro, vamos a encontrar sanidad para el oportuno socorro. Mis queridos, dice el versículo 3 de Juan 5, en estos yacía una multitud de enfermos. Interesante. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. ¿Por qué menciona enfermos y separadamente menciona cojos, ciegos, impedidos o paralíticos? Un ciego no necesariamente es un enfermo. Una persona coja no necesariamente es enferma. Una persona paralítica no necesariamente es un enfermo. Tiene una incapacidad, pero esto no lo mantiene como un enfermo. Hay personas que están enfermas, que no son paralíticas, que no son cojas, que no son ciegas. La enfermedad se define, y lo voy a leer del diccionario, se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud. Y esta situación puede ser interna como externa. Así se define la enfermedad. Así que en el estanque de Betesda habían personas de todos tipos, pero habían enfermos, habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 5 que allí había un hombre que llevaba 38 años con su enfermedad. Estaba enfermo. Nuevamente, mis queridos, ¿por qué es importante para el autor del libro de Juan mencionar la cantidad de años que este hombre llevaba enfermo? Realmente para la sanidad no importa cuántos años tú o yo tengamos con una enfermedad. Cuando Cristo llega, no importa qué tanto tiempo llega la sanidad a nosotros. Pero en las Escrituras los números no están de más. Tienen un significado espiritual. Y yo quiero en esta hora que tú y yo entendamos por qué allí se menciona el número 38. Así como el número 5 representa la gracia, el número 38 representa la incredulidad para pasar a la fe de Dios. Voy a mencionar algunas cosas solamente que podemos encontrar en las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 46, José tenía 38 años cuando se presentó ante Faraón. Dice la palabra de Dios, y era José de edad de 38 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante del Faraón y pasó por toda la tierra de Egipto. ¡Qué interesante! David comenzó su reinado cuando tenía 38 años. Según el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4, era David de 38 años cuando comenzó a reinar y su reino duró 40 años. ¡Qué interesante! Por ejemplo, los levitas, aquella tribu que fue separada específicamente para el santuario, para los servicios de Dios. Nos dice Primera de Crónicas 23, 2 y 3. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 38 años hacia arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados por varones, 38,000. Así que aquí vemos el número 38 constantemente. Pero hay una parte más que quiero compartir con ustedes que me llama mucho la atención, y esto tal vez a alguno le parecerá un poquito extraño. Si yo hago la pregunta ahora, ¿cuántos años duró el pueblo de Dios vagando desde que salió de Egipto hasta llegar a Canaán? Yo estoy seguro que voy a escuchar a una sola voz, 40 años. Pero ¿saben ustedes que estos 40 años se dividieron en dos partes, según las Escrituras?
Ellos duraron 38 años y llegaron allí a la frontera en Barnes Caldea, antes de entrar a Canaán, y por su incredulidad duraron allí 2 años más. Vamos a leerlo. Esto está en Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Dice: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos al arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Mis queridos, ¿por qué no entró el pueblo de Israel a Canaán? Por la incredulidad que ellos tenían. Y aquí estaba este hombre enfermo en el estanque de Betesda. 38 años enfermo. 38 años allí esperando para que su enfermedad se sanara. Nos dice la Escritura que ellos creían que un ángel venía de vez en cuando y movía las aguas, y entonces cuando se acercaba al estanque, ellos quedaban curados. Y ahora viene Cristo. Dice el versículo 5, voy a repetirlo. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6 del capítulo 5 de Juan. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser salvo? Mi amigo y hermano que me escucha, ¿qué pregunta más extraña para un hombre que llevaba 38 años enfermo? La fama de Cristo se había expandido por todo aquel lugar. Estoy seguro que este hombre había escuchado acerca de Cristo y tal vez anhelaba y decía: por la condición que yo estoy, es imposible que tal vez yo lo vea. Y ahora estaba Cristo, el agua viva, el médico de los médicos, la sanidad que él estaba esperando, ahora estaba frente a él con la pregunta: ¿quieres ser sano? Yo no sé si tú te puedes poner en los zapatos de este hombre enfermo, pero si tú llevas 38 años y Jesús se presenta en tu presencia y Él te pregunta: ¿quieres ser sano? Y tú sabes quién es Él, no vas a dudar y decir: sí, quiero ser sano. Pero miren lo que es la incredulidad. Por eso el número 38 estaba allí en este hombre. Aún después de Cristo preguntarle: ¿quieres ser sano? Miren cómo le responde este hombre. Juan 5, 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me mete en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Con más excusas. Yo no sé si hoy le estoy hablando a las familias que tal vez no le ha dado tiempo salir y buscar algunos recursos en el supermercado, no sé. Y yo te digo en esta hora, cuando tú permitas que Jesús entre en tu casa, donde Cristo está, no falta nada, nada. Puede ser que físicamente, por razones que tal vez no es tu culpa, tú no pudiste buscar vitamina C, tú no pudiste buscar limones, tú no pudiste buscar zinc, tú no pudiste buscar remedios que te van a ayudar a tu sistema inmunológico. Pero déjame decirte en esta hora, con una oración que tú le hagas a Jesús, Él será tu sistema inmunológico para tu vida. No hay nada que pueda ponerte en un estado más mejor que la presencia de Cristo Jesús en tu vida. Por eso Él te hace la pregunta que le hizo a este enfermo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Tenemos que dejarnos de excusas. Sí, tenemos una responsabilidad. Si está a nuestro alcance buscar lo que necesitamos, vamos a hacerlo. Pero ante todo esto, nuestra confianza no está en esas cosas, sino está en aquel que nos provee para poder obtener esas cosas, que es nuestro Dios y Señor. Ahora, miren lo que sigue diciendo las Escrituras. Y es la primera vez que yo encuentro que Jesús, haciendo una pregunta a una persona, si quiere ser sana, y la persona todavía está con dudas, Jesús no comienza a hablar con la persona, sino que actúa aún con la incredulidad de este hombre. Dice el versículo 8
de Juan 5, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y el versículo 9 nos dice, y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla, echó a andar, y aquel día era un día de reposo. Alabado sea el Señor. ¿Saben, mis queridos? Aún con nuestra incredulidad, aún con nuestra falta de fe, Jesús está frente a nosotros diciendo, ¿quieres ser sano? Y aunque nosotros tengamos incredulidad, Cristo quiere sanarnos hoy día. Cristo quiere sanarte hoy día. Y muchas veces la enfermedad la vemos solamente como un aspecto físico. Pero ¿saben qué interesante, mis queridos? La palabra de Dios nos dice que más adelante en Juan 5:14, que luego que esto pasó, dice el versículo 14 del capítulo 5, después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira que has sido sanado. Mis queridos, nosotros no sabemos qué enfermedad tenía este hombre, pero estaba enfermo. Jesús lo encontró en el templo. Y ustedes dirán, wow, si estaba en el templo, estaba seguro. No todos los que están en la iglesia son. Así como no todos los que son están en la iglesia. Este hombre estaba en el templo, Jesús lo encontró en el templo, pero él no estaba haciendo cosas buenas. Porque miren lo que Jesús le dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Mis hermanos y amigos que me escuchan, este hombre estaba en el templo, pero estaba pecando. Jesús lo había sanado. Y cuando Jesús sana en las tres dimensiones, física, mental y espiritual. Pero la enfermedad viene por el pecado. Jesús le dijo, mira que tú has sido sano, no peques más para que no te venga algo peor. Y mis queridos, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 nos dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, la violación de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y qué triste es encontrar hoy día personas que están enseñando, no, tú no necesitas guardar la ley de Dios. Nosotros no necesitamos la ley para salvarnos, porque la ley nos salva. Nada que sea que nosotros hagamos un esfuerzo nos va a salvar, porque la salvación es una persona, Cristo Jesús. Pero cuando violamos la ley de Dios que nos enseña lo que tenemos sucio, nos enseña lo que es el pecado, es como que estamos quitando, cuando nos vamos al médico, por ejemplo, y nos hacen una radiografía, y la radiografía nos enseña que hay algo malo allí, y yo digo, no, yo no creo en eso. Nos está enseñando que hay algo malo allí. Cuando quitamos del medio, así mismo es como la ley de Dios, nos está enseñando que hay algo malo en nosotros, y nos lleva al médico divino que es Cristo Jesús. Mis queridos, las investigaciones médicas y científicas hoy día han demostrado que el enemigo más temido para el organismo no son los microbios. No es esos microbios que están en los virus. Son los pensamientos y las palabras que nosotros usamos cada día. ¿Dónde nace el lenguaje pecaminoso? ¿Dónde se concibe? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, que es la constitución del reino. Aquí tenemos la respuesta. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, y el versículo 10 nos dice, así ha dicho Jehová el Señor en aquel día, subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Pero, ¿cómo yo puedo cambiar el pensamiento pecaminoso por un pensamiento recto? ¿Cómo yo puedo hacer lo que Jesús le dijo a aquel enfermo? Mira que ya yo te he sanado.
no peques más para que no te venga algo peor. En el libro de Jeremías, capítulo 24, versículo 7, nos dice: y les daré un corazón nuevo, les daré un corazón, una mente, para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Mis queridos, por la palabra de Dios es quitado el pecado. ¿Saben que cuando Satanás fue a tentar a Cristo, Cristo que fue el creador de Luzbel, allí estaba Satanás frente a su creador? Jesús podía darle 2 galletas, pero ¿qué usó Jesús para vencer a Satanás? Como hombre, ¿qué usó Jesús? La palabra de Dios. Todo lo que Jesús le respondió a Satanás era citando las Escrituras, la palabra de Dios. Por la palabra de Dios es quitado el pecado, como lo atestigua Jeremías 33:8, que dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Los perdonaré de todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Mi amigo y hermano, tenemos que vigilar nuestros pensamientos, porque los pensamientos van a llegar a ser palabras. Tenemos que vigilar nuestras palabras, porque las palabras van a llegar a ser acciones. Tenemos que vigilar nuestras acciones, porque las acciones van a llegar a ser hábitos. Tenemos que vigilar nuestros hábitos, porque estos hábitos van a llegar a ser nuestro carácter. Tenemos que vigilar nuestro carácter, porque el carácter va a llegar a ser nuestro destino. Y tenemos que cuidar nuestro destino, porque será para vida o será para muerte. Para quitar el pecado del corazón y los pensamientos de maldad, es necesario escribir dentro de este corazón de la mente los 10 mandamientos. El salmista dice en Salmo 119:11: en mi corazón, en mis pensamientos, en mi cerebro he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que tenemos que guardar en nuestra mente para no pecar contra Dios? Tus dichos lo he guardado. Los mandamientos nos harán ver la necesidad de confesar nuestros pecados a Dios para lograr el perdón. Y esa confesión tiene la virtud de sanar las llagas de Jesús. Como lo promete en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos como azotado, herido de Dios y abatido. Y Santiago 5:16 nos dice: confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mis queridos, ¿tú quieres ser sano? Éxodo 15:26 nos dice: y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante tus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, soy tu sanador. Alabado sea el Señor. Mis queridos, o vamos a creer en Dios o le vamos a creer a Dios. Cualquiera puede creer en Dios, pero la diferencia está cuando le creemos a Él. Y Él nos está diciendo: si escuchamos hoy su voz y estamos atentos a lo que Él nos ha dado en su palabra, todas las enfermedades que andan por allí, dice, no van a entrar a nuestro hogar, porque Él es nuestro sanador. Alabado sea el Señor. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7 nos dice: porque cuál es su pensamiento, tal cual es Él. Donde está nuestro pensamiento, que es en nuestro corazón, así somos nosotros. Mis queridos, Dios ha señalado la relación que hay entre el pecado y la enfermedad. Ningún médico puede ver esto. Tal vez
lo pase por alto el hecho de que la mente puede estar tan ocupada en otros asuntos que no fije su atención en estas cosas. Pero si nosotros queremos observar sinceramente, no vamos a tener otro medio de reconocer que la enfermedad es un resultado del pecado que está en nosotros, es una causa y efecto. El pecado es el precursor de todas las enfermedades. Por lo tanto, es necesario entender la relación que existe entre el pecado y la enfermedad. La palabra de Dios nos dice que por un hombre, Adán, quien desobedeció al conocer el fruto prohibido, entró el pecado en este mundo, pero por otro, la vida. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso existe el miedo. En la presentación anterior hablamos de esto. Y el miedo es un sentimiento de desconfianza. El miedo puede traernos a que algo malo va a pasar. Altera nuestro sistema de ánimo, produce angustia, un peligro de que algo va a pasar sin que pase. Pero nosotros vimos que la única solución al miedo es la persona de Cristo, porque trae paz a nuestros corazones. Mis hermanos y queridos, voy a terminar con esto. ¿Cuán importante entonces es entregarle nuestra mente a Dios? Llenarnos de su palabra. Este es un momento donde tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Salmo 51:10 nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, una mente limpia y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Salmo 77:6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu mente, de tu corazón. Proverbios 4:4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Quieres vivir en este día con la seguridad de que Cristo está en tu vida y que ninguna enfermedad va a entrar a tu hogar? Y si la enfermedad ya ha entrado, ¿quieres en esta hora tener una oración conmigo para pedirle al Señor que eche fuera todo vestigio de enfermedad y que su palabra, su presencia permanezca en tu hogar? Si así lo deseas, ora conmigo. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, en esta hora, oh Dios, queremos venir a ti para pedirte perdón nuevamente por nuestras faltas, por nuestros pecados, por muchas veces, oh Dios, hacer las cosas no como tú nos dijiste que la hiciéramos. Y en este momento, Dios, hay una gran cantidad de personas allí que nos está viendo, nos está escuchando. Tú los conoces. Ellos en este momento, al igual que yo, estamos diciéndote, Señor, que queremos que tú seas nuestro médico divino. La enfermedad ha entrado a nuestro corazón, a nuestra mente. Y en el nombre de Jesús, por su gracia, por la sangre derramada en la cruz, en este momento, yo te pido, Dios, que seamos sanos en tu nombre. Que tú saques fuera de nuestro hogar cualquier anatema que esté allí y que tu presencia se mantenga en cada uno de nuestros hogares. Oh Señor, en medio de esta confusión, en medio de esta enfermedad que existe en este mundo, cerca nuestros hogares con tu presencia. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nuestros hogares y que nuestras vidas, nuestras mentes, podamos ponerla en ti cada día. Bendícenos, protégenos y cuídanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión. Dios les bendiga.